En una tranquila noche de verano, la familia Sánchez vivía aislada en una casa en las afueras de la ciudad. Sin más sonido que el susurro del viento, cada miembro de la familia se preparaba para dormir. Sin embargo, algo extraño sucedía esa noche. En el cielo, una luz inusualmente brillante comenzó a aparecer, cruzando el horizonte con rapidez y precisión, como si tuviera un destino fijo. La hija, Clara, alzando la mirada desde su ventana, observó sorprendida cómo la luz parecía detenerse sobre su hogar. Decidió que no sería un espectáculo común, así que, en lugar de ir a dormir, se acercó a su padre, Alberto, que leía en el salón. «Papá, mira eso, ¿lo ves?», le dijo Clara, señalando al cielo. Alberto, inicialmente pensativo, levantó la vista. La luz se movía de forma errática, ascendiendo y descendiendo con una rapidez que le pareció imposible. Decidió salir al patio para observar más de cerca. «Es solo un avión o tal vez un satélite, Clara», respondió con calma, aunque algo en su tono denotaba inseguridad. Sin embargo, lo que sucedió a continuación no fue nada común. La luz, de repente, descendió hacia ellos, emitiendo un zumbido extraño. Antes de que pudieran reaccionar, una fuerza invisible comenzó a levantar a Alberto del suelo. Clara gritó, pero no pudo hacer nada mientras su padre desaparecía, envuelto en una luz cegadora que lo absorbió en el aire. La escena, por más que se intentó recordar, quedó envuelta en un profundo vacío, como si la memoria misma se hubiera desvanecido en el instante de la desaparición. Al día siguiente, Clara intentó convencer a su madre, Silvia, de que algo sobrenatural había ocurrido. Sin embargo, la incredulidad se reflejaba en el rostro de Silvia, quien, aunque preocupada, trataba de buscar explicaciones más racionales. El pueblo, en silencio, murmuraba sobre luces extrañas en el cielo, pero nadie parecía dispuesto a aceptar que algo más allá de la lógica estuviera ocurriendo. Durante días, la familia vivió con el miedo de lo inexplicable, mientras Clara sentía que algo la llamaba hacia ese lugar, ese campo donde su padre había desaparecido. Una noche, Clara decidió ir sola al sitio. Aunque le aterraba la idea de lo que podría encontrar, algo dentro de ella le decía que debía ir. En el campo, el aire era espeso y la oscuridad parecía más densa de lo normal. Con cada paso, un estremecimiento recorría su cuerpo. De repente, una vez más, la luz apareció, brillando con intensidad, y esta vez, Clara no retrocedió. La luz descendió con velocidad, rodeándola, y, en un parpadeo, ella sintió como su cuerpo flotaba. Al abrir los ojos, Clara se encontró en un espacio extraño, una nave que no parecía de este mundo. Era difícil describir el lugar, pues todo estaba cubierto por una niebla luminosa, con superficies brillantes que reflejaban su rostro. Ante ella, emergieron figuras etéreas. No eran humanos, pero había algo familiar en sus ojos. Claramente, no eran hostiles, pero tampoco parecía que estuvieran allí para dar explicaciones. En el instante en que Clara intentó hablar, una sensación de calma la invadió, como si todo en ese lugar fuera parte de un propósito más grande que no podía comprender. Una voz, suave y etérea, resonó en su mente. «No temas. Hemos observado a tu familia. Sabemos lo que has vivido. Pero lo que viene a continuación no es una amenaza, sino una misión». Clara intentó procesar las palabras, pero el miedo y la confusión eran demasiado fuertes. Entonces, la imagen de su padre apareció frente a ella, en una especie de visión, como si él estuviera allí, pero al mismo tiempo no lo estuviera. Se veía tranquilo, como si estuviera esperando. La voz le susurró nuevamente. «Tu padre está bien. Pero el conocimiento que buscáis es más antiguo que la humanidad misma. Las respuestas llegarán cuando el tiempo sea el adecuado». Y en un abrir y cerrar de ojos, Clara despertó en el mismo campo, con el cielo estrellado sobre ella, pero sin rastro de la nave o las figuras que había visto. Estaba sola, pero sentía que algo en su interior había cambiado, como si una parte de ella hubiera sido tocada por algo más grande, algo que no podía entender completamente. Días después, la policía encontró el registro de su desaparición, pero nadie creyó su historia. El miedo había sido reemplazado por la confusión, y Clara, aunque consciente de lo que había vivido, se vio incapaz de explicar de forma coherente lo ocurrido. Sin embargo,
Sabía que la conexión con aquello que había experimentado nunca se rompería. Y aunque su padre nunca regresó, Clara entendió que la respuesta no estaba en la búsqueda de lo que había desaparecido, sino en lo que aún permanecía oculto en las estrellas. Con el tiempo, el misterio de las abducciones ovni seguiría siendo un tema tabú, pero para Clara, la verdad ya no se encontraba en las respuestas que los humanos pudieran dar, sino en los susurros de la luz en la oscuridad. Clara nunca volvió a ser la misma. Aunque en apariencia su vida parecía continuar, algo dentro de ella había cambiado profundamente. La sensación de que algo grande y desconocido la observaba, o la guiaba, nunca desapareció. A menudo, pasaba noches mirando las estrellas, buscando una señal, algo que la conectara nuevamente con la experiencia que había vivido. Sin embargo, la vida en la pequeña ciudad seguía su curso, indiferente a sus pensamientos. Nadie creía en su historia, y ella misma comenzó a preguntarse si todo había sido solo un sueño, una ilusión nacida del miedo y el dolor de la pérdida. Un día, mientras Clara caminaba por el bosque cercano a la casa, algo llamó su atención. Entre los árboles, encontró un extraño dispositivo metálico, semi-enterrado en el suelo. Era pequeño, casi como un artefacto de origen desconocido. Cuando lo tocó, una corriente de energía recorrió su cuerpo, y una imagen fugaz apareció en su mente, su padre, nuevamente, pero esta vez rodeado por los mismos seres que había visto en la nave. Parecía estar tranquilo, como si hubiera encontrado su propósito en ese lugar extraño. El dispositivo comenzó a emitir un suave zumbido, y en ese instante, Clara comprendió que algo estaba por suceder. Sin pensarlo, lo guardó en su mochila y regresó a casa. A medida que pasaban los días, la presencia del dispositivo en su habitación parecía generar una sensación de inquietud creciente. Sabía que no podía ignorarlo. No podía vivir con la duda de si había algo más allá de su comprensión, esperando ser revelado. Una noche, mientras Clara estudiaba, el dispositivo comenzó a brillar con una luz tenue. El zumbido que había comenzado de manera casi imperceptible se convirtió en un sonido constante, y de repente, la luz se intensificó, proyectando sombras en las paredes. Clara, paralizada por el miedo, vio cómo la luz se expandía por la habitación, cubriéndolo todo. Entonces, una figura apareció frente a ella. No era una figura humana, pero sus ojos, esos ojos eran inconfundibles. Eran los mismos ojos que había visto en la visión de su padre. Era él, pero no lo era. El ser, con una voz suave y penetrante, habló. Clara, el tiempo ha llegado. Tu viaje no ha terminado. Lo que ves no es el final, sino el principio. Clara no podía hablar. Estaba atrapada entre el miedo y la fascinación. El ser continuó, con una calma que la hacía sentir que todo tenía un propósito. Tu padre ha sido elegido para algo más grande. El conocimiento que él ha adquirido ahora es tuyo. Pero hay un precio. El conocimiento requiere sacrificios. Clara, temblando, intentó comprender, pero el ser desapareció tan rápido como había llegado, dejándola sola en la habitación, la luz del dispositivo apagándose lentamente. Sabía que lo que había dicho era cierto. Su padre había estado involucrado en algo que trascendía todo lo que había conocido, y ahora ella también formaba parte de algo mucho más grande. A la mañana siguiente, Clara comenzó a investigar en los archivos antiguos de la biblioteca del pueblo. Descubrió que, en décadas pasadas, otras personas en la región habían tenido experiencias similares. Las desapariciones, las luces extrañas, los dispositivos encontrados en lugares remotos. Todo parecía estar interconectado, como si hubiera una red de seres y de conocimiento que se había extendido a lo largo del tiempo. En sus investigaciones, Clara encontró una extraña coincidencia: muchas de las personas que habían desaparecido habían estado involucradas en investigaciones científicas avanzadas, en proyectos clasificados que se remontaban a la época de la Guerra Fría. Algunas teorías decían que los gobiernos sabían más de lo que se había revelado, pero siempre se había mantenido en secreto. Clara se dio cuenta de que su padre, sin saberlo, había tocado algo que no debía haber tocado. Algo que los seres que la habían visitado querían proteger o, tal vez, utilizar. Una noche, mientras Clara analizaba las notas que había encontrado, el dispositivo volvió a activarse. Esta vez,
Las luces en la habitación se encendieron y la temperatura descendió drásticamente. La voz del ser volvió a resonar en su mente. El conocimiento que tu padre obtuvo no es para los humanos. Los elegidos deben compartirlo, pero no sin consecuencias. Estás preparada para lo que viene, Clara, pero debes comprender que tu camino será solitario. Otros intentarán detenerte. Con esas palabras, la voz se desvaneció, pero Clara ya entendía lo que tenía que hacer. La misión de su padre ahora era suya, y debía descifrar los secretos que se habían transmitido a través de generaciones. Sin embargo, también sabía que aquellos que se oponían a la verdad harían todo lo posible por detenerla. Poco a poco, Clara comenzó a descubrir lo que había detrás de las abducciones OVNI, una red secreta de contacto entre seres de otros mundos y gobiernos, que había estado operando durante siglos. Su misión era más grande de lo que pensaba. No solo debía proteger el conocimiento, sino también asegurarse de que las personas que ya conocían la verdad no pudieran distorsionarla o usarla en su propio beneficio. Clara sabía que su vida ya no sería normal. Su encuentro con los seres había sido solo el comienzo de una carrera contra el tiempo. Un tiempo que, tal vez, ya no se medía por las reglas humanas. Sin embargo, el miedo que sentía comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de determinación. Tenía que seguir adelante. Su padre no había sido solo una víctima, sino un transmisor de la verdad, y ahora, con ese legado, ella tenía la llave para desvelar lo que los demás aún no podían comprender. El universo había hablado, y Clara era la nueva elegida para proteger su secreto. Nos vemos en un nuevo vídeo. Recuerda suscribirte al canal y darle al like.